Alto Parlante, tu podcast de política. Te decimos las cosas como son. Al micrófono Pablo Marín y Arturo Aramburu. Comenzamos. Hola a todas, hola a todos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos en un episodio más, una emisión más de Alto Parlante, tu podcast favorito de política. Como todos los lunes, como todos los jueves, ahora desde un lugar diferente. Mejorando siempre, Mejorando, ¿no? Con la intención de llevarles mejores cosas. Estamos en este proceso de remodelación, de reinvención y de replanteamiento de ciertas cosas. Exacto. Para que ustedes siempre tengan el producto que se merecen, que es Alto Parlante, el mejor podcast de política que van a poder encontrar allá afuera. Un placer acompañarlos, Arturo Aramburu y Pablo Marín. El día de hoy traemos un episodio que trae de todo, ¿ah? Un episodio que tiene todos los temas que se han venido acumulando en la semana. A ver, tenemos varias actualizaciones de cosas que ya habíamos estado platicando anteriormente y el día de hoy algunas están a punto de concluir, otras ya concluyeron. Sí. Vamos a Sí, platicarles. quizá la más importante de todas y con la que podremos comenzar, que está a nada de que ya no concluirse. tenga ningún cambio. Y eso es lo interesante, fíjense este punto, desde que empezamos a hablarles el tema con una preocupación latente, no solo nuestra, sino de parte de expertos y de gente Sí. que opinaba acerca del tema, hasta el día de ayer no se cambió ni una sola coma. Sí. No se cambió absolutamente nada, a pesar de que había expertos y audiencias públicas de gente diciendo no puede pasar esto de esta forma, pues la ley combustóleo, como se le está llamando, esta contrarreforma energética, pasó. Y fíjate, algo que a mí me ha llamado mucho la atención y que creo que las personas que están en casa y que están con mucha atención en redes sociales han visto, sí creo que nuestra generación está despertando de este tipo de cosas, porque finalmente la generación de legisladores que hoy están en el poder, que la mayoría son mucho más grandes que nosotros, Sí. tendrán 40 y tantos, 50 y tantos, 60 y tantos años. Todos son más grandes que Todos nosotros. son más grandes que nosotros, están tomando decisiones sobre nuestro futuro. Claro. Y nuestra generación está atada de manos a un futuro incierto, a un futuro contrario a lo que esta generación que hoy, porque yo estoy seguro que si me estás escuchando, y si estás en desacuerdo, ponlo aquí y aquí nos damos una buena Un tiro. discutidita. Pero la verdad es que la mayoría de los que están en casa, estoy seguro que entienden la importancia, la relevancia y la urgencia Claro. de tratar el tema medioambiental. Y que ninguno de los legisladores, ni de Morena, ni del Partido del Trabajo, No es que de ninguno, ¿eh? O sea, Bueno, es que, a ver. al final hubo gente, incluso del Partido Verde, que ni siquiera sí, hizo lo que tenía pero, que hacer. pero el Partido Revolucionario Institucional y el PAN, no sé si más por oposición que por realmente entender Claro. la causa y ser sensibles, yo creo que es más por ser oposición que por entender la causa. O sea, si al final les estuvieran pisando algunos callos, estarían dándose la vuelta, Por supuesto. estarían tomando otra postura. O sea, a mí lo que me impresiona es que nadie está verdaderamente representando el futuro de la generación que va a tener que vivir con esas malas decisiones. Y esas malas decisiones nos van a repercutir en costos, nos van a repercutir en emisiones de CO2, en mayor cambio climático. O sea, es que es impresionante que no se vea, ¿no? Claro, a ver, en las últimas semanas vimos una congelada en el norte, Sí. después vimos un golpe de calor, después vimos lluvias. Vaya, sí estamos viendo un cambio drástico en la manera en la que el clima nos está dando lata, ¿va? Si no pudieron ellos, y creo que esta sería la lección a aprender, Sí. la conclusión del tema, porque, a ver, ya se aprobó en lo general, se va a aprobar en lo particular, y después de eso se publica en el Diario Oficial de la Federación y empieza a entrar en vigor. Transcurrir. Ujú. La lección más importante que me gustaría dejar del tema, para allá en casa, para nosotros incluso, si ellos no pudieron cambiar ni una sola coma, nosotros podemos cambiar la historia, votando. Justo este Votando. 2000. A ver, si no les gusta, no solo se quejen, Claro, voten. claro. Si estás decepcionado, si te arrepientes. Y es más, también si prefieres seguir dándoles la oportunidad, vota. Claro. No hay de otra. Este 2021 tenemos la oportunidad y aquí me gustaría hacer una pausa y un llamado bien importante porque además la maravilla de las redes sociales, de YouTube, de todas estas plataformas es que sabemos quién nos escucha, ¿no? Y si bien no sabemos tu nombre y apellido, sabemos tu edad, sabemos en qué región estás y sabemos que la mayoría de quienes nos escuchan son jóvenes, son millennials y esta es la generación que estas elecciones tiene la posibilidad de hacer historia decidiendo quiénes van a ser los próximos representantes, tanto gobernadores, si es que hay elección en alguno de tus estados, en tu estado, o
de los legisladores que van a tomar protesta en la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados pareciera que, o sea, tú y yo crecimos viendo a los diputados como esta bola de flojos que no hacían nada. Hoy tenemos que entender qué es lo que hace un diputado, por qué sí es importante, por qué es importante un senador y por qué sus buenas o malas decisiones sí nos repercuten y hay que ponerles mucha más atención, ¿no? Totalmente de acuerdo. Vamos, ya falta menos tiempo, las campañas están arrancando. Entonces, Exacto. si no nos hemos cansado en un año de programa de decirles la importancia que van a tener las siguientes votaciones, créanos que de aquí a que llegue la elección lo vamos a seguir repitiendo. Sí, y nada más hay un anuncio parroquial, porque no hemos dicho específicamente, y esto me lo han preguntado varias personas, si hay elección a gobernador en su estado y en cuáles estados están. Voy a mencionar muy brevemente cuáles son los estados en donde tenemos elecciones a gobernador. Baja California Sur, Campeche, Colima, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. Eso no quiere decir que en el resto de los estados no vayamos a tener elecciones. Tenemos para alcaldes, tenemos para diputados locales y diputados federales. Así que hay que ponernos las pilas. Para todos es importante y pues hay que hacer nuestra parte. Perfectísimo. Mensaje no menos importante para aquellos que ya están bajando la guardia y que están viendo que se está vacunando demonialmente en Estados Unidos. Sí. A ver, Estados Unidos ya llegó a los 100 millones de vacunas aplicadas. 100 millones, imagínate. O sea, si fuera eso en México, ya estaríamos todos vacunados. Pues casi todos. Ajá. O sea, y por supuesto todos los que están en edad de vulnerabilidad, en condiciones ¿Qué pasa? vulnerables. Que quedarían 15 millones de los antivacunas que no se quieren vacunar y no nos importa. Entonces, en Estados Unidos ya llegaron a ese primer hito. Para mayo ya van a tener vacunas suficientes para todo el país. Acabamos lento, vamos muy lento y especialistas de la UNAM están alertando de una posible tercera ola si es que en Semana Santa nos vale gorro. Fíjate, Andrés Manuel acaba de decir hace unos días que efectivamente se quería vacunar a las personas mayores de 60 años para finales de febrero. Después se dijo que finales de marzo. Ahora se recorrió, patearon la latita un poquito para finales de abril. Mira, cuando sea, pero lo más pronto posible. La realidad es que aún se ven muy lentos los ritmos y se siguen viendo aumento en los casos. Y creo que justo vamos hacia allá. O sea, el aumento en los casos quiere decir que no estamos logrando hacer lo suficiente. Y en la reunión que acaba de tener Andrés Manuel con Joe Biden, y ahorita platicaremos un poquito de esto, sí, no fue parte de la agenda el tema de las vacunas. No, claro. Y no fue parte de la agenda porque hoy tenemos a un estado, tenemos a un país, tenemos un presidente débil que no solamente no pone el ejemplo. De hecho, Biden hace poquito dijo que era de neandertales no utilizar cubrebocas. O sea, tenemos a un presidente que no usa cubrebocas, hagan la analogía como ustedes quieran en casa, que obviamente con qué elementos le va a pedir a Joe Biden vacunas cuando no ha hecho lo mínimo por un tema básico y que sí está al alcance y es el uso de tu cubrebocas. Algo que es mucho más barato que la vacuna y que sí está al alcance y está disponible en este momento. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. ¿Qué dijo este informe de la UNAM? Que las posibilidades de una tercera ola, incluso más grave que la primera, no que la segunda, porque la segunda fue devastadora, pero una tercera ola incluso más letal que la primera, puede llegar si en Semana Santa la gente tiene una curva dinámica de comportamiento como la que hubo en diciembre. Claro. Donde reuniones, donde salidas, donde descuidos tomaron lugar en abundancia entre no solo los jóvenes, entre toda la población. Entonces, si en Semana Santa agarramos la tendencia. Muchísima confianza, como si esto ya se estuviera domando, ¿no? De que esto ya se está domando, acuérdense. Estamos, sí, muy cerca de Estados Unidos, como dijo López Obrador. Lo recordó en la reunión con Biden. Lo recordó por ahí, que estamos muy cerca de Estados Unidos y muy cerca de Dios. Sí estamos cerca de Estados Unidos, pero estamos en condiciones completamente diferentes. Sí, claro. A ver, aquí Texas, estamos a 2 horas de Texas, de donde grabamos este episodio, y allá ya quitaron las restricciones por completo. Ya no hay ningún tipo de restricción. Incluso ya ni siquiera es obligatorio el uso de cubrebocas. Error, yo creo que también es un error, es un mal cálculo. Pero bueno, ellos saben también cómo lo están haciendo. La realidad es que van muy rápido. O sea, a ver, en Estados Unidos
en un día vacunan a más de las personas que en México se llevan vacunadas. Claro. O sea, Imagínate. se han llegado a vacunar 1.800.000 personas como récord, ¿no? Claro. O sea, es... Y el otro dato devastador. Estados Unidos ha vacunado a más mexicanos que México. Está fuertísimo eso. ¿No? Está fuertísimo Pero eso. bueno, ahora sí, vámonos con la información de lo que sucedió respecto a Pemex. Y vamos a explicarlo muy detalladamente, pero muy sencillo igual, para que la gente pueda entender la importancia que esto está teniendo en nuestras vidas y que tendrá, porque es como, a mí me recuerda mucho al tema del Fobaproa. El Fobaproa que nos está tocando pagar las consecuencias a nosotros, pero realmente fue en el sexenio de Salinas de A Gortari. ver, cuenta un poquito y de qué Cedillo. pasó en el Fobapro, porque nosotros éramos unos bebés. Sí, yo acababa sea, de nacer. sí. Tú ya estabas más grande, sí. Sí. El Fobaproa es el Fondo Bancario de Protección al Ahorro. Es un fondo que se creó y se rellenó y se retacó de impuestos de los mexicanos. O sea, fondos públicos se llevaron a ese fondo para que si en algún momento había alguna crisis bancaria, se pudiera rescatar esa liquidez de los bancos. Es decir, tú tienes tu dinero en un banco y si de repente había crisis y el banco perdía dinero y perdía liquidez, si en algún momento tú ibas a retirar dinero a algún cajero o a alguna sucursal bancaria y te decían, oye, no te puedo dar tu lana porque no tenemos disponible, se armaba una broncota. Sí. Llega la crisis de 1994, la que hasta hace un año era la más fuerte de la historia moderna en México, obviamente ya la estamos superando. Se dispararon las tasas de interés, el tipo de cambio nos dio por todos lados y los créditos se volvieron impagables. ¿Qué decidió el gobierno? Activamos el Fobaproa, activamos el fondo que tenemos, rescatamos a los bancos y adquirimos la deuda. O sea, nos transfirieron la deuda Sí. que tenían los bancos al gobierno. Pero pues el gobierno no tiene fondos Era incapaz propios. de pagarlo, claro. El gobierno saca dinero ¿de quién? De nosotros. Pero pues no fue suficiente con la generación de nuestros papás. Lo vamos a pagar nosotros y lo van a pagar nuestros hijos. 3 generaciones van a terminar de pagar la deuda que se generó por una decisión que favoreció únicamente a los dueños de los bancos y a empresarios accionistas que tenían inversiones en bancos. Entonces, generó muchísima polémica por eso. Ahora, la deuda que se adquirió por la cancelación de Texcoco ya es casi equivalente. La deuda que se está adquiriendo por la patética administración sobre Pemex ya es equivalente. Es un Fobaproa moderno. José López Portillo en algún punto dijo, no pago para que me peguen, ¿no? Este presidente Sí. de México que salió en el 82. Y es básicamente lo mismo que está haciendo el gobierno ahorita. ¿Qué son las calificadoras y por qué importan? Importa mucho. Explícanos un poquito. Bueno, básicamente son organismos completamente independientes que lo que hacen es regular y evaluar, calificar, valga la redundancia, cómo es que se encuentran diferentes instituciones. Porque no solamente lo hacen para Pemex, etc., o sea, lo hacen para Sí. muchísimos organismos. Y con esa independencia, ellos entregan sus resultados que le permiten a los accionistas, en este caso, tomar una decisión entre si les conviene o no. Y tienen muchísimas calificaciones. Esas calificaciones van en rangos, ¿no? Entonces, esos rangos pueden tener, oye, pues mira, esta tiene todas estas condiciones. Entonces, entre menos riesgo tengas, pues también el diferencial de lo que te pagan es menor. Claro. Entre más riesgo, pues tienes más riesgo de perder tu dinero, pues también te tienen que ofrecer un mayor rendimiento y probablemente ganes mucho más dinero, ¿no? Exacto. ¿Qué pasa cuando un organismo, una empresa paraestatal como Pemex empieza a perder puntaje dentro de estas calificadoras o empieza a caer? Degradan su calificación. Empiezan a degradar la calificación. Pues en automático resulta ser menos atractiva para el mercado de inversión y pues empiezan un riesgo, ¿no? Exactamente. Ahora, Pemex tiene dentro de sus calificadoras a las 3 más importantes. A nivel mundial. Por ley, Pemex debe tener 2, ¿no? Pero tiene, porque ahorita les vamos a platicar qué fue lo que sucedió. Ya Exacto. es difícil Tenía o definirlo. tiene A 3 de las más importantes. en el mundo. Moody's, Standard & Poor's y Fitch Ratings, ¿no? De repente, al ver que Fitch era el que estaba entregando peores calificaciones crediticias a Pemex, que ya nos tenían a nada
de caer a una calificación donde, no conveniente. donde es cero conveniente invertir en Pemex, que dijeron, vamos a dejar de pagar a Fitch para que nos califiquen. Ojo, eso de vamos a pagar o dejar de pagar es obviamente es como un poco como lo que pasa con las auditorías, ¿no? O sea, la auditoría pues cuesta hacer el proceso Claro. de auditoría. La empresa, la paraestatal, para darle certidumbre a sus accionistas, que finalmente son pues, una especie de socios de ellos, le paga al tercero. No quiere decir con eso que como te pago, yo te controlo, como muchas veces pasa, No, claro. ¿no? O sea, con muchas certificaciones eso pasa. No, Yo claro. te pago, yo te controlo. No, o sea, estas calificadoras tienen una reputación innegable, Exacto, ¿no? exactamente. Entonces, ¿qué decidió hacer Pemex? Y me encantó un ejemplo que estuvo rodando ahí en redes sociales que lo define de manera muy sencilla y muy práctica. Es como si tú estás reprobando y dices, pues, si corro al maestro, dejo de reprobar. En Es automático. en automático negar la realidad. Pero negar la realidad, negar los problemas, no hace que desaparezcan. Claro. O sea, Pemex va a seguir reprobado, aunque Fitch no esté dándoles la calificación. Sí. ¿Qué dijo Fitch? En No sé. automático dijo, señores, Maravilloso. no se preocupen. Dio el aviso de que aunque Pemex no les pague, ellos van a seguir calificando, van a seguir haciendo pública esa calificación como un servicio a sus inversionistas globales. O sea, ya ni siquiera es un servicio para Pemex, es un servicio para que los inversionistas sepan cómo está la cosa por ahí. ¿Por qué? Porque la deuda ha crecido muchísimo. Para quienes no entiendan en qué situación catastrófica está la empresa de la cual la economía mexicana dependía en gran medida hasta hace un tiempo. Durante muchísimos años, y esa es la realidad, México logró lo que logró, construyó lo que construyó. La infraestructura de este país se pagó de Pemex. Sí. Mal hecho en muchos casos por los gobiernos, porque lo que estuvieron haciendo fue ordeñar a una empresa y dejarle de invertir muchísimo Claro. hasta que llegó a ser casi obsoleta como la tenemos Claro. hoy. Y hoy Pemex pierde dinero por operar. Claro. Y esa es la realidad Sí, ahorita en la les que voy a decir. al gobierno mexicano le cuesta un dineral mantener una estructura de activos y como lo es Pemex. Claro. Entonces, pues bueno. Sí, ahí les van los datos. La deuda hasta el cierre del año pasado de Pemex, se van a asustar, güey. Son 113,200 millones de dólares. La deuda de Pemex es la más alta del planeta entre todas las petroleras. La deuda más alta del planeta. Y te sorprenderá que Andrés Manuel en todos sus espacios quiera decirnos, Pemex es de todos. Claro, compadre. Entonces quiere decir que esa deuda de 113,000 millones de dólares es tuya. O sea, Claro. porque eso es lo que está queriendo hacer con ese tipo de cosas. Y eso no incluye, porque tú no has tomado esas malas decisiones, ¿verdad? Tú no has, o sea, esas malas decisiones han sido heredadas. Y no estoy diciendo que sean decisiones mal tomadas de Andrés Manuel. Han sido de muchísimos expresidentes Sí, y sí. muchísimos funcionarios. Vamos a hacer una acotación, Vamos a hacer una acotación ahí. Traigo ciertos Sí. datos del sexenio pasado. Sí, sin embargo, creo que sí hay responsabilidad del presidente de algunas cosas que ha hecho con esto. Por supuesto. Siguiendo con la analogía del profesor, lo que dijo Fitch fue como cuando te iba mal en la escuela y escondías la boleta para que no la revisaran tus papás y la escuela se la mandaba por correo o alguna cosa. O sea, básicamente van a seguir demostrando la calificación que tenemos. Aunado a esa deuda de 113,000 millones de dólares, unos datos que asustan y que definitivamente, como tú bien mencionas, son cosas que quizá venimos arrastrando un poco de sexenios anteriores, pero el sexenio actual, que la dirección está a cargo de Octavio Romero en Pemex, que por cierto es ingeniero agrónomo, que no tendría absolutamente nada que hacer dirigiendo una empresa de este. Sería bueno quizá esta naturaleza. haciendo biodiesel, ¿no? Pero no les gustan las cosas tampoco. A ver, primero él celebró que van a ahorrarse los $350,000 que les costaba la relación con Fitch. Una empresa que perdió 500,000 millones de pesos en un año está celebrando que se están ahorrando $350,000. Reflexionemos un poquito, perdieron 500,000 millones de pesos en un año. ¿A qué equivale eso? Yo hice unas matemáticas rápidas. Son 1,388 millones de pesos por día de pérdida.
58 millones de pesos por hora. Es más, en lo que va de este episodio, en lo que has escuchado este episodio, ya perdieron 24 millones de pesos. Sí. En lo que hemos grabado ahorita, 24 millones de pesos tirados a la basura. Y celebran que ahorraron $350,000. $350,000 en qué? En lo que les costaba pagarle a Fitch. O sea, hazme el favor. Las proyecciones de recuperación de Pemex dicen que nos va a llevar 170 años llevar a Pemex a números positivos. Verdes. 170 años recuperar la empresa. Entonces, pues bueno, ahora ustedes se preguntarán, ¿esto es nuevo, esto es viejo, lo venimos arrastrando, es problema de López o es problema de los antiguos sexenios? Un dato que me pareció interesante es que el exdirector de Pemex, José González Anaya, del sexenio de Enrique Peña Nieto, logró que por 3 trimestres seguidos existieran ganancias de 19,000 millones de pesos en Pemex. Okay. Standard & Poor's había subido justamente la calificación crediticia durante la administración de este cuate. Entonces, quizás sí se pueden hacer buenos manejos de esta empresa, a pesar de que tengan un lastre enormemente grande arrastrando y que los ponga por los suelos. Quizás sí puede haber administraciones buenas. Ahí ya habrá que reflexionar qué es lo que tiene que pasar con la empresa, si se le tiene que dejar de invertir o no, si el gobierno tiene que dejar de rescatarla o no. La realidad es que Andrés Manuel va a seguir metiéndole mientras pueda, tanto a Pemex como a CFE. Fíjate, a mí me hace pensar mucho qué estará pasando en la cabeza de Andrés Manuel. O sea, qué estará pasando en la cabeza de un presidente que sigue negado a cambiar de estrategia cuando no solamente es evidente por las tendencias del mundo, sino por los mismos números y el costo que estamos teniendo que pagar para mantener a un aparato así, con una refinería que además, o sea, olvídate que ya nadie está construyendo refinerías en el mundo. Dejemos de lado ese dato. Además está construyendo en el peor lugar que se podía haber escogido. O sea, si hay un lugar en este país que está inminentemente amenazado para inundarse, es ese. Bueno, pues está construyéndose ahí. O sea, yo no entiendo esa necedad. Yo no entiendo esa falta de humildad de los políticos mexicanos de reconocer, rectificar y poder recalcular sus decisiones. De acuerdo. Esas decisiones equivocadas nos van a costar sobre todo a nuestra generación. Y no podemos quedarnos así. Y yo creo que sí. O sea, y el otro día platicaba con un amigo, pues me decía, pues la historia los va a juzgar. Sí, la historia los va a juzgar, pero nosotros vamos a pagar esa mala decisión y esa mala historia. Totalmente de acuerdo. Veamos cómo termina el tema y sabemos, a ver, ya lo hemos dicho varias veces, sabemos que hemos estado hablando mucho de temas energéticos en altoparlante últimamente. Tienen repercusión directa a lo que nos vaya a pasar a ti y a mí. Sí. Tanto de nuestra cuenta de luz como el cambio ambiental y los problemas relacionados a este que vamos a enfrentar como país y como generación. Entonces, por supuesto que importa. Claro que importa. Oye, aprovechando, ya nada más para cerrar, hubo una pregunta de La Tormenta Azul, que es un usuario de YouTube, que nos pregunta, oye, ustedes como conocedores, que la verdad es que no somos conocedores, solamente opinamos, ¿qué panorama nos espera si Andrés Manuel pierde y es revocado en puso aquí en 2021, me imagino que te refieres a 2022. Correcto. En la revocación de mandato. Y pone después, ¿esto generaría inestabilidad al desarrollar el sistema político mexicano? Venga, ahí yo creo que habría que contextualizar muy rápido, muy brevemente antes, para quienes no saben qué es esta revocación de mandato. Es un proceso al cual se puede someter un presidente. Legalmente está considerado en la Constitución. Pero tiene que ser aprobado de ciertas formas, en la que la gente, a través de un plebiscito, puede llegar y votar en urnas y en casillas, como se vota normalmente, si quieren o no que el presidente en cargo siga siendo presidente. Es decir, el plebiscito es preguntar sí o no un tema. Y el tema el tema es una consulta popular, no como las que hizo Andrés Manuel antes de empezar en su gobierno. Ojo, tiene que haber todas las condiciones para que sea honesto, que sea confiable. Tiene que estar el INE. O sea, no puede ser en las mesas de Morena y no puede ser por gente arbitraria. Tiene que haber todo un debido proceso, ¿no? Ahora, querían que fuera en las elecciones intermedias. Claro. Querían que fuera el mismo día de las elecciones que vamos a tener el próximo 6 de junio de este año 2021. ¿Qué argumentaban? Oye, es que hacerlo en otra fecha va a ser muy caro. ¿Para qué hacemos doble? A ver, se sabía, era bien sabido que el argumento no era ese. El argumento era tener la cara de Andrés Manuel en las boletas y que pudiera existir la figura presidencial para influir en los otros puestos. Porque es un hecho que la cara de Andrés Manuel pesa. O sea, a ver,
tiene Pesa, una claro. popularidad brutal a la fecha. Yo sigo preguntándome cómo es que la sigue teniendo, pero la sigue teniendo y esa es la realidad. Y Andrés Manuel lo sabe. Exacto. ¿Qué dijo el INE? Papacito, pero por supuesto que no. La vamos a aventar al 2022. Exacto. No, ni de chiste va a ser ahorita en las elecciones intermedias. Y entonces en el 2022 vamos a tener nosotros como país un ejercicio de consulta en el que vamos a poder decir si queremos o no que Andrés Manuel siga siendo presidente. Mi conclusión es, la pregunta ni siquiera vale la pena explorar qué pasaría. No va a pasar. Andrés Manuel va a salir ganando con un no, porque en ese momento se va a votar que no se expulse del poder. No se Andrés retire Manuel, del poder, o sea, no que se se retire del mantenga poder, en que el se poder. mantenga en el cargo, porque ya sabemos cómo funciona la manipulación de estas encuestas. Y entendemos que al día de hoy, con más dolor que esto me pueda causar, no importa lo que pase, la popularidad de Andrés Manuel Va a seguir no cae. arriba, sí. Es Sí. impactante que incluso cuando lleva de la mano a un candidato presunto violador, incluso cuando vemos los malos manejos que están teniendo las secretarías, incluso cuando todos los indicadores parece que vamos en retroceso, ahí sigue la popularidad. Sí, a mí me impresiona, o sea, a ver, si nos ponemos a enlistar rápidamente temas, la seguridad no ha mejorado, temas de salud estamos faltantes, o sea, hay muchísimos niños de cáncer que se están muriendo, en economía estamos súper mal, en temas de derechos humanos fatal, con Rosario Piedra que no hace nada, transparencia. en temas de transparencia, en temas de migrantes estamos fatal, en relaciones exteriores con el resto de los países estamos pa'l perro, o sea, de verdad Sí. no tenemos con qué negociar. Todo se ha tratado de hacer hacia adentro y el enemigo es la oposición, pero no nos damos cuenta que realmente el enemigo terminan siendo las propias ideas que están adentro de la presidencia y no afuera de ella. Yo no creo que esto genere inestabilidad en el sistema político mexicano. Creo que lo que más inestabilidad podrá generar sería que Andrés Manuel, la mayoría dijera que quieren que se salga y él no lo reconociera, como sucedió en Venezuela en su momento. Y mi propuesta para todos ahí en casa es no nos concentremos ni nos enfoquemos en simulaciones como esa. Concentrémonos en lo que tenemos ahorita. Sí, Concentrémonos en la 2021 es el votación año. que sí está por venir, en una votación en la que afortunadamente podemos seguir confiando en los resultados, en una votación en la que vale la pena hacer todo lo posible para que tú votes, para que tus amigos voten, para que tu familia vote, en una elección que está a menos de 3 meses de distancia, Sí. y que ahí sí podemos tener resultados tangibles en lo que vaya a poder pasar en la Cámara, en los estados y en el futuro de México. Sí, yo estoy un poco desesperado, ¿no? O sea, como que no sabes ya ni cómo puedes llegar a más personas, porque efectivamente el tema hoy no está en el 2022. La parte más grave de lo que viene enfrente se va a resolver en el 2021. Si Andrés Manuel y sus partidos satélite, PT, Partido Verde, Encuentro Social, ganan mayoría en la Cámara de Diputados. Mira, yo no quiero ni siquiera pensar, no quiero ni especular lo que va a pasar en este país, porque luego me dicen alarmista, pero hagamos todo lo posible porque la Cámara de Diputados sí sea un contrapeso real, porque esa es la función de los congresos, no solamente en México, sino en el mundo. Necesitamos que este país tenga contrapesos, porque esos contrapesos nos van a permitir poder equilibrar las fuerzas que hoy no existen en el país. Y eso fue todo por el episodio de Altoparlante del día de hoy. Te agradecemos muchísimo por habernos escuchado. Me encantó esta conclusión y quiero que con eso nos quedemos. Gracias por estar aquí, como todos los lunes y todos los jueves. Gracias, Pablo. Gracias ahí en casa. Por favor, recomiéndanos con quienes más Ya puedas. llegamos a los 10,000. Llegamos a los 10,000 suscriptores. en Felices. YouTube. Gracias, porque el episodio pasado justamente ese era el objetivo y se logró. Gracias. Sigamos creciendo, sigamos formando comunidad, sigamos formando equipo, sigamos armando debate aquí en los comentarios. Me encanta que fomentemos eso de manera respetuosa y sana siempre. Gracias por escucharnos. Nos vemos el próximo lunes con más información. Esto fue Altoparlante, tu podcast favorito de política. Esto es todo por hoy, pero sin llorar. Estaremos de vuelta cada lunes y jueves en todas las plataformas. Si crees que alguien necesita entender las cosas como son, compártele este capítulo. ¡Nos vemos!